Volviendo a empezar, se llama la enseñanza esta mañana. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y verso 8. Si usted quiere seguirnos de manera digital, ahí está el código, puede escanearlo y seguirnos en su dispositivo. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 11, 8. ¿Lo tiene? Me dice amén. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres maravilloso, porque tú eres grande, porque tú, oh Dios de la gloria, siempre estás dispuesto a hablarnos, precioso Dios. Gracias, maravilloso Dios, porque nos has dado esta bendición en la que nosotros, Señor, podemos acercarnos a ti, no solamente para hablar contigo, Señor, para cantarte, para adorarte, pero también para escucharte, precioso Dios, a través de tu bendita palabra. Señor, yo oro esta mañana para que tú uses mi vida, Señor, que las palabras que salgan de mi boca, precioso Dios, sean para edificar, sean para restaurar, sean para animar, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar, precioso Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, alúmbranos con tu luz, precioso Dios, para que los pasos que nosotros demos, los demos conforme a tu palabra, Señor, en tu propósito y buscando tu santa voluntad. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, bendícenos, Señor. Amén y amén. La mayoría de nosotros, mis hermanos, de los que estamos quizá acá, con excepción de los nacidos en esta tierra, estuvimos en algún tiempo en otro lugar. Y ahí donde nosotros nos encontrábamos, pues teníamos como la idea, bueno, voy a hablar un poquito de mí. Yo tenía la idea desde niño de vivir en este país. Por alguna razón interesante, mis tíos, me recuerdo todavía, tengo la escena en mi mente, en el terremoto de 1976 en Guatemala, un tío mío decide venirse a los Estados Unidos y recuerdo cuando se despidió de todos nosotros. Era un joven él en ese tiempo y era un niño pequeño, pero recuerdo, a pesar de que tenía apenas 4 años de edad. Y cuando mi tío decide venirse a los Estados Unidos, con los años, pues él obviamente se estableció acá, otros tíos míos lo siguieron y comenzaron a llegar a Guatemala. Y yo veía que ellos traían algo distinto, venían vestidos diferentes, todo el tiempo traían dinero en la bolsa. Entonces eso, no sé, de alguna manera, aunque yo no entendía cómo se manejaba toda la economía y todo esto, pues yo apenas era quizá adolescente cuando ellos comenzaron a regresar al país. Y cuando yo veía eso, comencé a formarme la idea de que yo quería venir a vivir a los Estados Unidos. Y siempre lo tuve en mi mente hasta que cumplí 20 años y fue cuando yo llegué a este país. Pero en mi corazón había un deseo de cambiar de alguna manera, aunque no tenía una vida mala donde estaba. En Guatemala es decir, estudiaba, ya tenía un trabajo, tenía una familia, no estaba viviendo mal, quería algo diferente, sentía la necesidad. Después entendí que Dios era el que estaba en control de todas las cosas, aún de los deseos, porque la Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer por su voluntad. Entonces, por su gracia, Él puso esos deseos en mí para que yo pudiera emigrar o venir a este país a vivir acá. Pero en mi corazón, sin entender la parte espiritual, yo quería un cambio, yo quería algo diferente, yo quería vivir en un país distinto. Entonces cumplí con eso, y la mayoría de los que estamos acá, pues quizá de diferente manera, tuvimos también esa idea de comenzar, de empezar algo diferente, de hacer algo distinto en nuestras vidas, de tener un cambio positivo. Abraham fue llamado por Dios. Dios puso en el corazón de Abraham
el deseo de cambiar de rumbo, de transformar su vida, de comenzar más bien una vida diferente. Es más, usted y yo llegamos a Cristo, la mayoría de los que estamos aquí, con excepción de los que nacieron en el Evangelio, aunque tienen que tener su propia experiencia, nosotros fuimos motivados por un cambio que necesitábamos en nuestro interior. No estábamos contentos definitivamente con la manera en que vivíamos, porque si no nos hubiéramos quedado ahí. Aunque habían momentos de alegría y momentos quizá en los que aparentemente disfrutábamos, no había algo, no había una sustancia en lo que nosotros, no había sustancia más bien en lo que nosotros vivíamos, no nos sentíamos completos. Entonces había dentro de nuestro corazón un deseo de volver a comenzar, de comenzar algo diferente. Y esto era lo que sucedía con Abraham. Abraham vivía en un lugar, y vamos a ver algunas características del lugar donde él vivía, donde Dios pone en su mente, le habla directamente y le dice: tienes que hacer un cambio, es tiempo de comenzar algo diferente. Y es interesante porque Dios, lo primero de las primeras cosas que cambia en Abraham es su identidad. La identidad de Abraham fue transformada como fueron cambiados los nombres de muchos personajes de la Biblia, de algunos personajes de la Biblia. El de Abraham también fue cambiado. Él al principio se llamaba Abram, y Abraham significa padre exaltado. Eso es lo que quiere decir. Entonces Dios le cambia a él el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes o padre de mucha gente. Entonces, lo primero que Dios quiere cambiar en la vida de una persona es su identidad. No que se convierta en algo diferente de lo que Dios lo creó. No es esa, no me va a malentender, porque hoy está de moda los cambios de identidad, ¿verdad? Pero más bien, de quiénes éramos nosotros antes y quiénes nosotros somos ahora. Algunas personas que nos conocieron antes de ser creyentes, antes de ser cristianos, antes de ser hechos hijos de Dios, hermano, nos conocían de una manera. Ahora nos ven y ven a una persona, aunque es la misma, están viendo una persona totalmente diferente, o que está en ese proceso de transformación. Ya no somos los mismos. Entonces, en un cambio siempre tiene que haber algo por lo que somos conocidos, pero que de repente comienza a ser transformado y ya no somos, ya nos queda nada más como la fama, ¿verdad? Así era, sí, era. Pero ahora ya no soy de esa manera. Entonces Dios le cambia la identidad a Abraham. Ahora, le cambia también su familia. Ahora, la familia, hermano, no se le puede cambiar. Usted no puede decir: bueno, esta familia no me gusta y voy a irme para agarrar otra porque esta no me gustó, ¿verdad? El niño que nace en una familia, pues se queda ahí, ¿verdad? Me da risa porque sacaron un video de un bebé que tiene la cara así como enojado, y dice cuando reencarnas, que no creemos en la reencarnación, pero me dio risa eso, cuando reencarnas y te das cuenta que otra vez te tocó una familia pobre, dice, ¿verdad? Entonces, eso no se puede cambiar, pero Dios sí puede transformar la familia. Dios cambió mi familia cuando mi mamá tomó la decisión de comenzar a ir a la iglesia, hermano, de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. La familia comenzó a cambiar. Las situaciones de la casa, del hogar, comenzaron a ser diferentes, porque eso es lo que Dios quiere hacer cuando trata de comenzar algo nuevo en nosotros. Quizá tú ya eres un cristiano, pero hay un cambio que estás necesitando en tu vida. Quizá nosotros ya hemos caminado en el Evangelio y nos pasa frecuentemente, donde Dios dice: es necesario que hagas una pausa y es necesario que comiences a tomar un nuevo rumbo. Te has desviado quizá en el camino, empezaste bien, pero últimamente has estado haciendo cosas
que ya no te son convenientes, que no solamente son desagradables delante de Dios, pero que ya no son convenientes para tu vida. Entonces necesitas hacer una pausa y necesitas retomar el camino, necesitas un nuevo comienzo para que empieces a ver cosas nuevas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces Dios comenzó a cambiar las creencias de Abraham. ¿Por qué cambió sus creencias, hermano? Porque, bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, porque él venía de un lugar donde tenían ciertas creencias y había que transformar su mente para quitar todo eso en lo que él tenía puesta su confianza. Y a veces, hermano, nosotros también podemos pasar por momentos donde comenzamos a tener ya no fe, sino creencias. Como cristianos a veces, hermano, dejamos de tener fe y empezamos a tener simplemente creencias. O yo creo que esto es así, yo creo que esto es así, yo creo. Y a veces, hermano, hay gente que tiene creencias que no tienen nada que ver con la Biblia, que no son bíblicas realmente y que creen que eso va a ser una diferencia. Hemos oído personas que cuando construyen un templo meten una Biblia debajo de la construcción. ¿Y por qué hacen eso? Porque la Biblia dice, has de poner una Biblia debajo cuando construyas un templo. No, eso no lo dice la Biblia, esa es una creencia, que por cierto no es muy buena, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Pero es simplemente una creencia. Entonces Dios quiere sacarnos a nosotros de las creencias para formar en nuestra vida una vida, valga la redundancia, de fe, de confianza en Él, no en nuestras creencias, no en lo que nosotros pensamos, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Ahora, vamos a ver a través de la vida de Abraham, que esta historia la mayoría de nosotros la conocemos, pero vamos a ver algunos puntos, mis hermanos, que son necesarios para tener un nuevo comienzo, para volver a empezar otra vez. Porque nos toca a veces detenernos y volver a empezar. Necesitamos a veces que hoy está de moda también la palabra reseteo, ¿verdad? Que realmente viene del inglés, pero también la convirtieron al español. Necesitamos un reset for those English only. Necesitamos un reseteo en nuestra vida muy posiblemente. Ahora, ¿cómo surge la oportunidad de un nuevo comienzo, mis hermanos? Número 1. Muy importante que nosotros debemos hacer es oyendo la voz de Dios. Génesis capítulo 12 y verso 1, vaya conmigo ahí por favor. ¿Cuántos tienen frío? Qué bueno. Eso los mantendrá despiertos. Ustedes que dijeron, ahorita nos pone el calentón el pastor. No sé si lo pusieron. Yo aquí con estas luces, hermano, de churro, no siento frío. Oyendo la voz de Dios, Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos, mis hermanos, o que una persona puede tener, es tener la capacidad de oír la voz de Dios. Es una bendición que usted y yo tenemos, de oír la voz de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de tener a nuestra disposición la Biblia para leerla, de tener comunión con el Señor donde Dios nos habla. Yo siempre le he mencionado lo importante de mantener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos abiertos para escuchar lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos está mostrando a través de lo que sucede alrededor en nuestras vidas.
Cuando usted va a algún lugar, mantenga sus ojos abiertos, mantenga sus oídos también prestos para escuchar lo que Dios tiene que decirle, porque le aseguro que donde quiera que usted vaya, Dios tiene un mensaje para su vida, Dios tiene una dirección para usted. Si nosotros tenemos esa actitud en nuestro corazón, hermano, siempre vamos a poder ser dirigidos por Dios y siempre vamos a encontrar algo que Dios nos está enseñando, que Dios nos está mostrando, que nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Entonces Abraham, que se llamaba en ese momento, tuvo la bendición de que Dios le habló. ¿Qué vio Dios en Abraham, hermano? Yo no sé. Quizá un deseo de cambio, quizá había dentro de su corazón un clamor diciendo, no sé, yo creo que esto no es todo. Yo creo que esta vida que yo estoy llevando aquí, realmente hay algo más que Dios, que por ahí en alguna parte. Y Dios, viendo ese deseo, dijo, a este es el hombre que voy a levantar. En su gracia, en su misericordia, Dios decide hablarle a Abraham. Entonces Abraham escuchó a Dios cuando le dijo que era hora de cambiar su destino. Y a veces nosotros podemos ignorar, hermano, cuando Dios nos está hablando. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de ignorantes, ¿verdad? El que ignora porque no sabe y el que abiertamente ignora algo que sabe que ahí está. Usted puede oír que alguien le habla e ignorar esa voz. O simplemente por ahí, qué sé yo, traía algo en el oído y no logró escuchar cuando le estaban hablando. Entonces se puede ignorar por no saber o se puede ignorar de manera determinada. Es decir, decido no escuchar o no ver lo que realmente estoy viendo o lo que realmente estoy escuchando. Y quizá, hermano, en tu vida estás cansado de la forma de cierta área de tu vida que no has podido arreglar. Que dices, esta parte de mi vida necesita un nuevo comienzo, necesita volver a empezar, necesito ponerme en el camino correcto, por lo menos en esta área de mi vida. Necesita un cambio e importante es para cada uno de nosotros oír la voz de Dios, porque quien da la instrucción es Dios, hermano. No son las circunstancias, no son los problemas, a menos que Dios esté usando las circunstancias para decirnos algo y una vez más nosotros tengamos los oídos preparados para escuchar lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para oírla a Dios, hermano, es necesario amar su palabra. Incluso la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. Si alguien quiere limpiar el camino, hermano, lo que tiene que hacer es guardar la palabra del Señor. Y aunque se dirige a los jóvenes ese verso, realmente es para todos nosotros. Si nosotros queremos limpiar nuestro camino, si nosotros decimos, el camino está lleno de escombros, el camino ya está que no se puede ni siquiera avanzar, entonces necesito guardar la palabra del Señor, y para eso hay que amarla. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Si eres joven o si eres un adulto que aún no sientes ese amor por la palabra de Dios, es importante que lo desarrolles, que intencionalmente digas, yo voy a aprender más de la palabra del Señor. Yo quiero escuchar, yo quiero oír lo que Dios me está diciendo. Algo que a mí me sucedió cuando era muy, muy joven es que me empezaron a gustar las predicaciones. Mire, y era curioso porque regularmente un joven, por ejemplo, no le gustan las enseñanzas muy largas. De hecho, por eso cuando hacemos servicios de jóvenes, decimos, mira, con los jóvenes la prédica tiene que ser un poquito más pequeña en cuanto a tiempo. Pero en mí, hermano, y le voy a contar un poquito de mi vida, a mí no me importaba cuánto duraban las prédicas. Amé las predicaciones como usted no tiene una idea. Yo me deleitaba oír predicaciones, me encantaba, era algo realmente extraordinario para un muchacho de unos, qué sé yo, 14, 15 años. Me sentaba, me encantaba cuando llegaban predicadores, es más, tuvimos un pastor
que era un maestro de la palabra tremendo, tremendo, y daba unas enseñanzas que todavía algunas de ellas las recuerdo, hermano. Impresionante. Entonces, eso es lo que necesitamos desarrollar amor por la palabra. Mira, hermano, yo en ese tiempo, yo no estoy diciendo esto para que usted diga, wow, era un niño prodigio ese pastor, sino que realmente yo ahora entiendo que era Dios el que ponía ese deseo en mi corazón, porque Él ya sabía mi destino. Él ya sabía que yo iba a ser un predicador. ¿Y qué predicador puede haber que no ame la palabra de Dios, hermano? Los predicadores tenemos que amar la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo vamos a hacer imagínense, para indagar y para buscar y para estudiar y para poder compartir con los demás? Tiene que haber un amor por la palabra de Dios. Entonces, ahora, eso no es exclusivo de los predicadores. Cada cristiano, cada creyente, si quiere oír la voz de Dios, tiene que amar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y Jeremías capítulo 6 y verso 10. Jeremías capítulo 6 y verso 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos. ¿Qué significa tener oídos incircuncisos, hermano? Ahorita se lo explico. Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman, dice. ¿A quién le voy a hablar? Dijo el Señor. ¿Y a quién voy a amonestar para que oigan? Y luego dice: he aquí que sus oídos son incircuncisos. Yo les he explicado en algunas ocasiones que la incircuncisión, por ejemplo, los judíos tenían que ser circuncidados al 8º día. De hecho, tienen que ser. Los judíos ortodoxos siguen practicando lo de la circuncisión. ¿Qué significaba la circuncisión? Significaba quitar el exceso de carne. Por supuesto, todos sabemos qué es la circuncisión, ¿verdad? ¿Alguien no sabe qué es la circuncisión? Gloria a Dios, me libraron de tener que explicarlo. Entonces, hablaba del exceso de carne, pero lo gracioso de esto, si lo pudiéramos decir de esta forma, es que Dios está hablando de los oídos. Y los oídos, yo nunca he visto literalmente una circuncisión de un oído, por muy orejón que esté alguien, ¿verdad? No hay circuncisión del oído. Entonces está hablando realmente metafóricamente. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Lo que hay en el oído de estas personas que no aman la palabra de Dios es exceso de carne en lo que oye. Ahora, una vez más, lo que yo dejo entrar por mis oídos, hermano, va a causar o que yo ame la palabra de Dios, o que yo aborrezca la palabra de Dios, o simplemente no la ame, que es lo mismo, ¿no? Porque aborrecer simplemente quiere decir amar menos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando yo me preocupo por escuchar cosas, hermano, y dejo entrar por mis oídos, qué sé yo, exceso de música secular, hermano, mire, una vez más, yo no quiero ser legalista en ese sentido, pero si nosotros nos dedicamos a oír basura, hermano, no vamos a amar la palabra de Dios. Y aquí es donde quiero hablar un poquito a los jóvenes. Tengamos cuidado con lo que nosotros escuchamos. Sí, nosotros los jóvenes, ¿verdad? Ey, la risa ofende. Tengamos cuidado, mucho cuidado. No me refiero a ritmos, porque los ritmos en sí, la música es una sola, ¿verdad? La música es una sola, realmente no hay música cristiana y no hay música mundana. Porque a algunos, por ejemplo, los dominicanos les gusta el merengue y hay merengue con letra cristiana. ¿Están mal? No, no están mal. Es un ritmo solamente que ellos usan, es cuestión, yo lo he explicado acá, es cuestión de cultura solamente. Pero ¿qué dice la letra? Eso es lo que realmente va
a causar en nosotros incircuncisión en nuestros oídos, o nuestros oídos permanecerán circuncidados si nosotros, hermano, cuidamos lo que escuchamos. Si nos dedicamos a oír chismes, si nos dedicamos, hermanos, solamente a escuchar cosas que realmente no nos convienen, entonces, hermano, lo que va a causar es un exceso de carne en nuestros oídos, y la palabra de Dios no va a poder realmente hacer entrar en nuestros oídos. Vamos a empezar a ignorar o a no escuchar realmente lo que Dios está diciendo por el exceso de carne, por el exceso de, qué sé yo, hermano, de noticias, o de qué es lo que usted se imagine que uno puede estar poniendo. ¿Es pecado entonces, pastor? No, no es que sea pecado. El asunto es que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Buscar qué es lo que yo más necesito escuchar por sobre todas las cosas, hermano, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que mis oídos permanezcan siempre listos y preparados para oír la voz de Dios, para oír la instrucción de Dios, para que nosotros sepamos y digamos, ok, necesito un nuevo comienzo, necesito volver a comenzar. Entonces, ¿qué necesito hacer? Quitar el prepucio de mis oídos, hermano, y dejar que la palabra de Dios entre por ellos, y así oír la instrucción de Dios y caminar conforme a lo que Dios me está diciendo que debo hacer. Estos son los pasos que tú debes tomar. Entonces Abraham tuvo que escuchar la palabra de Dios. Número 2, dejando atrás las viejas maneras de actuar. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Vete de tu tierra, le dijo el Señor. No se puede tener resultados diferentes actuando de la misma forma. Mire, ya el año se va a terminar dentro de un par de meses. Y ya ve que los años ahora parecen meses los años, ¿verdad? Increíble. Pasan, hermano, pero volando. Y eso es realmente yo les he explicado que es una señal del fin de los tiempos. Porque la misma palabra del Señor dice que los días serán acortados. Entonces, por eso es que usted sabe que los días están pasando más rápido. Pero al llegar a los finales de año, es una buena manera de comenzar nosotros a evaluar cómo nosotros hemos caminado durante este año y decir, yo voy a empezar a hacer cambios. Porque si yo vuelvo a entrar otra vez en un año y estoy viviendo de la misma manera, no puedo pensar que voy a tener resultados diferentes. Si siempre usa los mismos ingredientes para hacer una comida, pues siempre le va a salir la misma comida. Si siempre siembra las mismas semillas en una tierra, pues van a crecer los mismos tipos de árbol que usted está sembrando. Entonces en la vida, las decisiones que usted y yo tomamos, si son las mismas decisiones, tendrán los mismos resultados. Entonces el Señor le dijo, tú tienes que salir de tu tierra para que haya algo distinto en tu vida. Dejar la tierra no era realmente por lo geográfico, sino por el estilo de vida arraigado en él. Era como si Dios le estuviera diciendo, mi hijo, es tiempo de cambiar el ambiente. Mire, no dije cambiar de ambiente, porque a veces no es que usted diga, esta casa ya no me gusta cómo vivimos aquí, me voy a mover de casa a ver si el asunto cambia, ¿verdad? Pero como el problema lo cargamos nosotros, a donde vayamos, el asunto va a ser el mismo. Entonces lo que yo necesito es cambiar el ambiente, no cambiar de ambiente. Me voy a ir a tal lado para ver si se me arregla el asunto, hermano. Llega allá y es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo cambiar el ambiente. Yo necesito cambiar mi ambiente. Yo necesito cambiar el ambiente que hay dentro de mí, lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón. Necesita un cambio, y eso es lo que realmente hará la diferencia. ¿De dónde salió Abraham? Mira lo que dice Génesis capítulo 17. Se puede escribir Abraham o se puede escribir Abraham, no hay problema con eso. Génesis 15:7 dice así: y le dijo, yo soy Jehová que te saqué ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra.
¿De dónde salió Abraham? De Ur. La mayoría de nosotros conocemos dónde era Ur de los caldeos. Era el sur de Babilonia. Estaba ahí cerca del río Éufrates, que todavía existe por ahí ese río. Entonces, para que usted se dé una idea, es el sur de Irak. Más o menos ahí era donde vivía Abraham. Ahora, ¿qué había allí, hermano? Ahí era el centro de la adoración al dios Luna, que se llamaba Nanar, así se llamaba este dios, o se llamaba Sin. Entonces, ¿quiénes eran los caldeos? De Ur de los caldeos. Los caldeos se dedicaban a la astrología. Ellos se dedicaban a la astrología y a las ciencias ocultas. Entonces era obvio que si Abraham vivía en Ur de los caldeos, hermano, algo tenía de caldeo. Por eso es que a mí en Guatemala hay unos que me tienen mucha confianza, pastores, y bromean mucho cuando dicen de dónde soy yo, ¿verdad? Que llego de Las Vegas. Y siempre me dicen, viene, ¿cómo saludan en Las Vegas, pastor? Y le hacen así con la mano y luego jalan para abajo y comienzan a hacer los ojos así, ¿verdad? Pero ya los perdoné. ¿Y por qué me relacionan a mí con las maquinitas? Porque nosotros vivimos aquí, ¿verdad? Y aunque por la bendita gracia de Dios estamos aquí, pero no somos de aquí, hermano. Nosotros le pertenecemos a Cristo y tenemos una nueva vida en el Señor y no tenemos realmente esos problemas. Hay gente que a veces nos dice, ya usted conoce el casino tal, y ya abrieron un montón que nunca he entrado. No nos llama la atención ese tipo de cosas. Pero nos van a relacionar con eso. Sin embargo, Abraham, que vivía allí, era lo que él conocía. Nosotros conocemos a Dios, pero él no lo conocía en ese tiempo. Entonces, obviamente, él vivía bajo ese estilo de vida. Él estaba contaminado con ese montón de cosas. Por eso es que yo le he mencionado que en un momento dado, cuando él estaba pensando en la promesa de Dios y veía sus circunstancias, le decía, Señor, pero ¿cómo voy a conocer que me va a muestra qué? Las estrellas. Dice, ya sé cómo me vas a entender mi idioma, tu idioma, ya sé cómo vas a entender lo que yo te estoy diciendo, te voy a hablar en tu idioma. Ven, y como estás acostumbrado a ver las estrellas, te voy a mostrar las estrellas, pero no para que adivines el futuro, sino para darte un ejemplo de lo que yo te estoy prometiendo. Así como ves las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Cada vez que mires al cielo queriendo como adivinar las cosas, te vas a acordar de lo que yo te estoy diciendo y de la promesa que te he dado. Voy a cumplir lo que he dicho que voy a hacer contigo. Entonces, hermano, era interesante lo que sucedía con este hombre. Los caldeos eran esto y él estaba obviamente contaminado. Entonces había que cambiar de ambiente. Hay que cambiar el ambiente más bien. Hay que cambiar lo que está pasando en nuestras vidas. Tiene que venir un cambio de ánimo. A veces nosotros estamos esperando que alguien venga y nos anime. A veces estamos esperando que el Espíritu venga y nos pegue una sacudida y entonces recibamos eso que nosotros podemos decidir. Porque a veces Dios, hermano, en su misericordia va a tocar nuestras vidas. Pero a veces no va a pasar nada. A veces Dios dice, pues si tú ya sabes, ¿para qué quieres toques y toques? Hay un toque del Espíritu, necesito yo. Pero ¿y no lo tienes adentro, pues? Amén. Ay. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué estoy esperando un toque del Espíritu si lo tengo adentro? Cuando Él quiera hacer algo extraordinario conmigo, gloria a Dios. Pero Dios no nos llamó a caminar bajo toques, sino nos llamó a caminar por fe. Es decir, no me importa si no siento nada, si necesito ánimo, no voy a estar esperando a ver quién me lo viene a dar.
Si necesito ánimo, yo mismo me voy a parar sobre las promesas de Dios y voy a caminar y voy a decir, yo creo que Dios es real y que Él es fiel a sus promesas y voy a seguir caminando. Así es que desánimo, te vas y sales de mi corazón. Yo voy a animarme y voy a caminar hacia adelante confiando en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Número 3, dejando las malas costumbres heredadas, hermano. Cómo cuesta eso, ¿verdad? El Señor le dijo, sal de tu tierra, tienes que cambiar el ambiente, pero también le dice, sal de tu parentela y de la casa de tu padre, tienes que dejar aquellas cosas que pertenecen a tu familia. Ahora, el problema de Abraham era que su papá era un idólatra. Fíjese, y se lo voy a leer porque lo dice la Biblia, no lo deducimos, sino que la Biblia lo dice. Josué capítulo 24 y verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Al otro lado del río, ¿qué era? Babilonia. ¿Qué significa la palabra hebreo? Por eso se le llamó hebreo a Abraham, porque fue alguien que cruzó el río. Entonces los hebreos son los que cruzaron el río. Eso es lo que significa la palabra hebreo. Pero entonces dice, habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, así se llamaba el papá de Abraham, padre de Abraham y de Nacor. Y servían, ¿a quiénes? A dioses ajenos. Entonces Dios le dice a Abraham, para que haya un nuevo comienzo, para que haya algo distinto, tienes que dejar las costumbres de tu familia. Tu papá era un idólatra, entonces tú llevabas ese mismo camino. Vas a llevar eso en el corazón. Recuérdese que salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos, ¿verdad? Ese era el problema del pueblo de Israel. Y el problema de la idolatría, hermano, es que es algo que se arraiga en el ser humano y lamentablemente pasa de generación a generación. Fíjese, mi esposa y yo estuvimos en un lugar en México, en un parque, visitamos un parque. Hermoso, muy lindo, muy bonito. Y en ese parque, al final, dan una especie de show. No sabíamos de qué se trataba y nosotros fuimos a verlo. Y el show realmente trata de lo que es la cultura mexicana, desde sus inicios. Entonces de repente salen unos indios y con plumas y toda la cosa y empiezan a sonar unos tambores y desde ahí, fíjese, por eso le digo que uno tiene que tener los ojos abiertos para oír lo que Dios le muestra a uno. Y cuando yo empecé a ver eso, empecé a analizar todo lo que estaba pasando de la historia de la cultura mexicana. Y todo comienza con idolatría. Toda la historia de México. Y estoy poniendo como ejemplo México porque lo tengo bien fresco, pero realmente es de Latinoamérica entera. Nuestros antepasados eran idólatras, hermano. Venimos de esa cultura idólatra y todo lo que se veía ahí mostraban un poquito de la música y mostraban incluso mostraban la revolución y hasta sacaron un personificado ahí a Hernán Cortés, que fue el que conquistó esas tierras y comenzaron a salir los sacerdotes católicos que visitaron esas tierras para empezar a inducir el catolicismo en la cultura mexicana, y de ahí sacaron un indio que es muy famoso, que usted sabe, que por ahí salió, que supuestamente llegó a un cerro y por ahí alguien se le apareció. Y hermano, el escenario, le estoy hablando de que era es enorme, es como media cuadra, yo creo, de largo, es muy grande. Y de repente extendieron ahí la imagen de alguien muy famoso en México, que cubría prácticamente la plataforma entera. Entonces, hermano, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, realmente nuestras raíces son idólatras. Ahora, nosotros ya hemos sido liberados por la sangre de Cristo Jesús, pero no podemos negar que tenemos una tendencia a volver ahí.
¿Por qué? No porque usted le ponga velas a nada, porque ya usted renunció a todo eso. Pero sí tenemos una tendencia a volver a la idolatría. Idolatramos gente, idolatramos cosas, idolatramos el trabajo a veces, hermano. Hay gente que idolatra el trabajo. No sé qué le pasa en su casa, que quiere estar trabajando todo el tiempo. Es el primer ambiente que necesita cambiar, ¿verdad? El de la casa. Es increíble, y posiblemente no es esa la razón, hay otras, pero tenemos que ser honestos. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel todo el tiempo? Israel le fue infiel a Dios. ¿Por qué hablaba Dios tanto de la fornicación y del adulterio, hermano? Fíjese, no era tanto en la cuestión que nosotros conocemos, sino estaba hablando más que todo, estaba hablando del adulterio espiritual que practicaba el pueblo de Israel, porque constantemente se iban detrás de otros dioses, volvían otra vez, hermano, volvían otra vez a esas cosas. ¿Por qué? Porque era algo arraigado en sus corazones desde sus inicios. Por eso es que cuando leímos en Josué dice, vuestros padres realmente habitaron al otro lado del río, donde había idolatría, donde servían a otros dioses, y eso mismo, aunque cruzaron el río y aunque ya son distintos, aunque conocen al Dios verdadero, hay una tendencia a la idolatría, y eso hay que renunciar a esas cosas, hermano, y constantemente verlas en nuestra vida. Si hay algo que yo estoy idolatrando, si hay alguien a quien yo estoy idolatrando, si estoy idolatrando una cosa y no estoy realmente sirviendo al Dios verdadero con todo mi corazón, tengo que pararme y decir: Señor, tengo que volver a comenzar, tengo que volver a escuchar tu voz, tengo que renunciar a las cosas que vienen de mi familia. Y no estoy hablando de la familia inmediata, sino de toda esa cultura que estamos hablando, que venía desde nuestros antepasados, y decir: Señor, solamente a ti te voy a adorar y solamente a ti te voy a servir. Usted se convirtió al evangelio para servir a Dios. Usted y yo nos convertimos al evangelio para servir al único Dios verdadero. Tengamos mucho cuidado de nosotros estar en esta tierra sirviendo a otras cosas, hermano, o sirviendo a las riquezas, o sirviendo el dinero, o sirviendo qué sé yo, a cuánta cosa nosotros podemos convertir en ídolos, hermano. Necesitamos entender lo que Dios nos está hablando. Número 4, tomar decisiones basadas en la fe. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré. Si no hay acción, no hay cambio, hermano. De nada servía que Abraham escuchara la voz de Dios y le creyera incluso en lo que le estaba diciendo, si él no hacía lo que Dios le estaba indicando que tenía que hacer. Ahí es donde entra la fe. Ahí es donde nosotros entendemos que no es ni por vista, no es ni por emoción, hermano. Porque uno emocionado, ¿cómo ofrece cosas, verdad? ¿Ha ofrecido usted algo cuando usted estaba emocionado y después dijo: híjole, hermano, me eché gol yo solo, dice, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Entonces no se sigue a Dios por emoción, sino se le sigue por fe. Ahora, una vez más, una verdad no se convierte en verdad para mí, ¿hasta cuándo? Hasta que yo la practico. Oh, eso es cierto, Dios nos va a bendecir. Él dijo que nos va a dar una tierra, pero no nos movemos de Ur de los Caldeos. Pero seguimos idolatrando. Pero seguimos en la misma cultura. Pero seguimos permitiendo que cosas que no agradan a Dios o que no nos convienen sigan entrando en nuestros oídos. Entonces, ¿cómo puede haber un cambio en nosotros si nosotros no actuamos en fe? Si necesitas liberarte de algo, hermano, si necesitamos libertad en algo, si necesitamos que una cadena se rompa, Dios tiene el poder para romper cualquier cadena. Pero nosotros tenemos que tomar el paso de fe y decir: esto yo no lo voy a volver a hacer. Hay cristianos que todavía luchan con el cigarrillo, por ejemplo, que ese es solamente un vicio,
Porque vicios hay un montón, hermano. Y créame, dentro del cristianismo, a veces si nosotros no nos cuidamos podemos caer en vicios. La comida es un vicio. Con mis tacos no se meta, pastor. Si no nos cuidamos puede ser un vicio. Y sin darnos cuenta, nosotros estamos viviendo igual que un alcohólico. Solamente que es otro tipo de adicción la que tenemos. Ahora, si yo digo, yo sé que Dios no me llamó a mí para estar dependiendo de un cigarro o de una cajetilla diaria. Dios me llamó a mí a libertad. Y si Él me llamó a libertad, yo no voy a volver a comprar un cigarrillo. Voy a renunciar a esto, voy a romper, voy a tirar a la basura todo lo que a mí me invite a hacer estas cosas. No voy a permanecer atado porque Él me sacó a mí de Ur de los Caldeos. ¿Qué hago yo aquí rodeando Ur de los Caldeos? Imagínense a Abraham por ahí, sí, voy a pasar el río, pero ahí es que voy a extrañar mucho este río, aunque sea para mojarme los pies un ratito, ¿verdad? Y aquí voy a estar. No es así. Tienes que salir de tu tierra, de tu parentela, tienes que dejar toda la idolatría, tienes que dejar lo pasado, tienes que caminar hacia adelante en fe a la tierra, no que te muestro, sino la tierra que yo te mostraré. Tienes que aprender a caminar en fe, aunque no veas todavía el resultado, lo que yo te he prometido, eso es lo que yo te voy a dar, nada más, nada menos. Lo que dije que iba a hacer, eso es lo que haré contigo. Y aún Dios nos va a sorprender, porque Dios es un Dios excelente, hermano. Nosotros a veces pensamos limitadamente, pero Dios piensa más allá. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Denle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces, porque creo, debo actuar. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No sabía. No le dijo al Señor: a ver, te voy a dar aquí, esta va a ser la tierra, mira, te traigo aquí unas fotos para que entonces tú sepas qué es lo que vas a obtener. Nada, hermano, nada. Él actuó en fe. Dijo: si Dios dijo que aquí me iba a bendecir, y yo les he comentado a ustedes, es más, cuando llegó a la tierra, eso era, hermano, no había nada ahí. ¿Se recuerda cuando con su sobrino tuvieron los trabajadores del sobrino, con los de él, tuvieron un altercado ahí, y él dijo: bueno, vamos a arreglar esto, ¿para qué nos vamos a estar peleando? Eso le pasa por andarse llevando al sobrino, ¿verdad? Porque el Señor dijo: deja la parentela allá, y él arrastró con el sobrino, hermano. Y bueno, él le dijo: mira, elige tú. ¿Y qué eligió el sobrino? La llanura. A él le tocó un pedazo ahí donde no había nada, hermano. Y él, yo me imagino a Abraham volteando a ver, pero Dios dijo que me iba a bendecir y que la tierra iba a fluir leche y miel. Yo lo que veo aquí es un desierto, pero si Dios dijo, entonces Él, de alguna manera, Él tiene el poder para hacer las cosas imposibles posibles. Cuando Dios te ha prometido una bendición, no te fijes en lo que está a tu alrededor. Fíjate en aquel que habló, el que dijo, porque el que habló es fiel y es poderoso para cumplir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Debemos abandonar el orgullo, hermano, y creerle a Dios. ¿Sabe que la antítesis de la fe realmente no es la incredulidad? Aunque sí, pero realmente es el orgullo. Porque a veces el no creerle a Dios es una señal de orgullo, de arrogancia. Yo siempre he dicho, si nosotros salimos de la casa, hermano, a veces quizás por olvidadizos, pero pongámoslo en nuestro corazón. Cuando salga usted de su casa, ponga su día, ponga su vida en manos del Señor. Si usted lo hace, es una señal un poquito de orgullo, o de mucho, o de arrogancia incluso. Porque no, yo puedo solo. No, ¿y por qué no quiere creer la gente en Dios, hermano? Porque piensan que ellos no lo necesitan.
¿Y para qué quiero yo a Dios? ¿Y qué me da Dios a mí? ¿Y qué? Porque son su propio Dios. Ellos piensan que pueden hacer las cosas por ellos mismos. Entonces, para tener fe hay que ser humilde. Hay que decir, hombre, aunque no lo pueda ver, yo creo que Él es real. Aunque en este momento no vea lo que Dios me ha prometido, yo sé que Dios hará la diferencia. Y ahí, así es como funciona la fe. Mire lo que dice Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿por qué vivirá? Por su fe vivirá. Mire, vivir por fe trae tranquilidad al corazón. Es increíble cómo nosotros podemos caer en el estrés de esta vida, hermano. Cuando no sabemos qué va a pasar, cuando no sabemos si esto se va a ir abajo, si no sabemos qué va a pasar con el negocio, no sabemos qué va a pasar con la casa, no sabemos qué va a suceder con, qué sé yo, hermano, hasta la iglesia, ¿verdad? Nos podemos llenar un montón de estrés y podemos no estar viviendo la vida que Dios ha determinado para nosotros. Pero cuando vivimos por fe, aprendemos a descansar en Él. Decimos, bueno, Dios es el que dijo, Dios es el que hace, Dios es el que provee. Entonces yo no tengo que preocuparme de esto, porque Dios realmente está conmigo. El que vive por fe, hermano, no solamente vivirá en aquel día, porque vamos a vivir eternamente. La fe nos va a llevar a nosotros, la fe en el Señor, en que Él ha cumplido y cumplirá sus promesas. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros al cielo, hermano. Nos va a llevar. ¿Cuántos van al cielo? Deje, pregunto otra vez, ¿cuántos van al cielo? Ah, ahí está, sí, me asustaron. Entonces, ¿por qué vamos al cielo? Por la fe. La fe es la que nos lleva hacia allá. Entonces, el justo vivirá por su fe. Creyendo en el Señor, va a tener vida en este tiempo, va a tener esperanza en este tiempo por su fe. Y número 5 y último, y con esto vamos a ir terminando. Número 5, para que haya un cambio, ¿qué debe suceder, hermano? Número 1, dijimos, los que anotan, hay que oír la voz de Dios. Número 2, hay que dejar atrás las viejas maneras de actuar. Número 4, hay que tomar decisiones basadas en la fe. Y número 5, en fe hay que recibir las promesas de Dios. Génesis 12, 2 y 3 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué promesas recibió Abraham, hermano? Mire, lo primero el Señor le dijo: voy a darte una tierra, voy a darte un ambiente distinto. Esa es una promesa de Dios. Entonces, el cambiar el ambiente en nuestras vidas es una realidad que Dios nos ha prometido. Él quiere cambiar el ambiente a nuestro alrededor. Él quiere cambiar nuestra vida. Y luego le dice: haré de ti una nación grande, tu descendencia será numerosa. Génesis 22, 17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está, la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Te haré una nación fuerte, te haré una nación grande. Vas a tener las puertas de tus enemigos, las vas a poseer. Miren, hermanos, si nosotros ponemos de ejemplo a Israel, nosotros, note dónde está la grandeza realmente, porque a veces pensamos que la grandeza tiene que ver con algo que vemos físico, ¿verdad? Ah, hermano, esa iglesia es muy bendecida porque tiene 10,000 miembros. No necesariamente. Puede ser, no estoy diciendo que no, pero no necesariamente, porque la grandeza de Dios no se mide de esa manera. Mire, Israel es un país chiquito. Yo les mencioné el otro día
que todas las guerras que han hecho modernas contra Israel, las ha ganado. Y si usted ve en la Biblia, solo perdieron cuando Dios permitió que perdieran, porque Dios estaba tratando con ellos. Pero realmente siempre poseyeron las puertas de sus enemigos. Ahora eso nos da a nosotros una enseñanza. Por eso es de que el que no crea en Dios estudie la historia de Israel y vea cómo Dios ha cumplido cada una de las promesas que le dio a Abraham desde el principio. Entonces la grandeza no está en cuántos somos nosotros, porque las victorias que recibió, que tuvo Israel en este tiempo, hermano, humanamente no era posible que ellos pudieran vencer a ejércitos de países que eran, por decirlo de esta forma, casi potencias en cuanto a ejército, y las ganaron, hermano. ¿Por qué? Porque la grandeza no estaba en ellos, no estaba en la fuerza que ellos tenían o el equipo militar que poseían. La grandeza estaba en el Dios que estaba con ellos. Entonces, hermano, Dios quiere traer esa grandeza sobre tu vida, de manera que no ganes tus batallas simplemente porque tú eres bueno para orar o porque tú ayunas mucho, que si lo haces, qué bueno, gloria a Dios, eso es bueno hacerlo, sino que es por el gran Dios que está contigo y al que tú le has creído. El justo vivirá a través de su fe, creyendo en el Dios grande. Yo no puedo nada, pero Él sí puede. Yo no tengo fuerzas, pero Él es grande, es poderoso, y Él tiene la fuerza para que yo pueda seguir adelante. Yo puedo poseer las puertas de mis enemigos, no por mi intelecto o por la unción que yo tenga, sino porque Dios ha puesto de su gracia y de su misericordia sobre mi vida, y eso lo ha hecho con usted. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Abraham sería bendecido, gracia otorgada, abundancia o excelencia en todo, hermano. Qué bonito es cuando usted emprende algo y le va bien, ¿no? ¿A cuánto les gusta eso, hermano? ¿Verdad que sí? Obviamente. Mire, atribuyámoselo a Dios, porque si lo hacemos nosotros es posible que no tenga muy buen resultado al final, pero lo que Dios hace permanece. ¿Cuántos dicen amén? Su nombre sería famoso y conocido. Mire qué bonito es eso, porque Dios le dice a Abraham: haré tu nombre famoso. En otro dice: haré tu nombre grande, y una versión dice: haré tu nombre famoso. Y la fama, hermano, es algo que en diferentes niveles todos en algún momento quizá nos pareció que era algo bueno. Yo les he platicado a ustedes que yo soñaba con ser cantante cuando era niño, y mi mamá tenía un cono de hilo verde, por cierto, me recuerdo perfectamente, y yo lo agarraba de micrófono y me paraba en la cama y yo veía las multitudes aquí aclamando al gran artista, ¿no? Y de alguna manera soñaba con ser famoso. Pero no es esa la fama que Dios le ofrece o por lo menos no es ese tipo de fama lo que Dios ofrece, sino lo que Dios le estaba diciendo a él, la fama que Dios quería darle a Abraham era de la fidelidad de Dios hacia su vida. Es decir, cómo la gente nos conoce a nosotros, hermano, porque quizá tu fama no es tan grande, ¿verdad? Y ni la mía tampoco. Pero ¿cómo nos conoce la gente? ¿Cómo podemos nosotros dar testimonio? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Abraham, por ejemplo? ¿De qué estamos hablando? No hablamos aquí de que Abraham fue un tremendo siervo de Dios y predicaba y se llenaba y la gente se caía al suelo y no, hombre, fue tremendo, famoso. No es esa fama. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es más, estudie la vida de Abraham. Nunca hizo un milagro, hermano. Nunca hizo un milagro. No hizo nada extraordinario a los ojos del humano. No hizo nada. La batalla por ahí, de pronto lograron liberar, pero eso no lo hizo solo él. Él agarró, formó un ejército y lo llevó.
¿Por qué es famoso Abraham, hermano? Porque le creyó a Dios. Era conocido, hermano, por su fe. Es posible que en esta tierra tú y yo nunca lleguemos a ser famosos. Es mejor ser famosos en el reino de las tinieblas, donde digan, hombre, ahí hay uno que por más que hemos querido, lo hemos desanimado, pero le cree a Dios. Ahí yo conozco a fulano, hermano, que nos conozcan en el reino de las tinieblas y que nos conozca la gente, no por lo inteligentes que somos y lo tremendos que somos y el talento que tenemos, sino que digan, le creyó a Dios. Y por eso es un justo, porque le creyó al Señor. Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue el primer justificado por la fe. Creyó en Cristo antes de que Cristo viniera a la tierra. Imagínense, hermano. Él creyó, él supo, de alguna manera Dios le reveló que el Mesías vendría y él creyó en esa visión que Dios tenía. Él sabía que muchas de las promesas que Dios le estaba haciendo a él, ni siquiera las iba a recibir él, sino que su descendencia lo iba a lograr. Y eso lo hizo una persona famosa. Sería de bendición para otros. ¿A cuánto les gusta ser de bendición para otros, hermano? ¿Verdad que es bonito ser de bendición? Eso es algo que Dios quiere hacer. Y en un cambio que tú hagas en tu vida, puede ser de bendición para otros, comenzando con tu familia. Yo quiero bendecir a mis hijos. Cambiemos nuestro carácter, cambiemos nuestra manera de hacer las cosas, abandonemos cosas que no le agradan a Dios y vamos a ser de bendición a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Habría bendición para los que les bendijeren, maldición para los que les maldijeren. Bueno, eso depende de Dios, y Dios lo ha hecho con Israel. Bendición para las familias de la tierra, por último. ¿Por qué iban a ser bendecidas las familias de la tierra, hermano? Porque de esta nación de fe que se iba a formar, que sería de ejemplo para las demás naciones, vendría el Salvador del mundo. Y entonces todas las familias de la tierra, note cómo, aunque Dios escogió a los judíos, no se trata, hoy es famoso eso del sionismo, ¿verdad? De agarrar a un país y decir, es que solo esto. No, el plan original de Dios era escoger este pueblo para que este pueblo fuera ejemplo a las demás naciones, y de esa tierra levantar al Salvador del mundo. ¿Para qué? Para que su familia y la mía también fueran bendecidas a través del mensaje de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Y la pregunta hoy es, ¿necesitas con urgencia un cambio en tu vida, hermano? Quizá tú dices, yo ya soy cristiano, pastor, qué bueno, gloria a Dios. Pero siempre hay cambios que nosotros necesitamos hacer. Siempre hay cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas, hermano. Ponte de pie, por favor.